Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración para el inicio a este servicio. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordias. Estamos, Padre, reunidos en tu nombre, pidiéndote, Padre, que tú desciendas, Señor, y puedas hacerte presente, Señor, para hablarnos y traernos tu bendita palabra, Señor. Está escrito en tu palabra, Señor, hijos de la luz, dice, caminen en la luz y observen más ser revelado. Y es por lo que estamos aquí, Padre, pidiéndote que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición espiritual sobre nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primeramente en el libro de Amós, el capítulo 3, verso 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una escritura más que está en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 6, dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Padre Celestial, te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, el tema, queremos hablar en esta tarde, un tema que el Señor ha estado tratando conmigo, amén, desde el día de ayer. Y es precisamente sobre los tiempos y las sazones de Dios revelar su palabra. Primeramente para eso quiero ir a una escritura rápidamente, y está en el libro, déjame ir ahí, está en el mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y dice así el profeta de Dios. El Pentecostal, el párrafo 162. El Pentecostal fue la restauración de los dones, pero ahora está introduciendo la piedra de corona. El último día, el árbol novia, el cual es contrario a todo eso, y sin embargo, es la misma luz para los maduros. Como el mismo sol que brilla hoy, estará madurando el grano para la cosecha en julio. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven lo que quiero decir? Pero la luz de hoy, no hay ningún, dice, pero la luz de hoy no habrá ningún bien allá en julio. No haría ningún bien allá en julio. Es más fuerte. El trigo está más avanzado. Está listo para recibirlo. Amén. Ciertamente lo está. No podría recibirlo ahora. Lo puede entonces. La sazón no era la correcta entonces. Lo es ahora. Usted no puede ir en contra de la naturaleza de Dios. Él tiene una ley. Y lo contrario a esa ley mata su planta. Usted tiene que andar de acuerdo a las leyes habladas de Dios. Y sus leyes son su palabra. Cualquier ley es una palabra hablada. Y una palabra es un pensamiento manifestado. Y ahora nosotros sabemos que eso es la verdad. Esto lo dijo el profeta. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. En el mensaje enciende la luz, dice el profeta: la luz solar enviada a la tierra es lo natural para madurar el grano, para la cosecha que se aproxima. Cada día trae un nuevo sol. El sol que estaba brillando hoy haciendo crecer el trigo en Canadá, ese mismo sol, pues no, dice, si no recibimos un sol más intenso que ese en este próximo julio o agosto, el grano nunca podría madurar. Tiene que ser más fuerte y más poderoso cada día. Cada día crece y madura para producir el grano. Ahora, si el grano mismo, si comienza a madurar y se produce el grano, así aquello permanezca ahí en el grano. Eso solamente madura el grano cada día. La cáscara que lo envuelve, la parte del calcio y lo que lo compone va directamente a formar ese grano a medida que el sol se hace más fuerte. Pero tomen el sol que brilla en agosto y pónganlo sobre el trigo hoy
lo mataría. Seguro no puede hacer eso. Él tiene que venir en su sazón. También el trigo, el grano de trigo de Dios, tiene que madurar justo en la sazón en la que esté. Pero ¿cómo podría un sol? Pues el trigo moriría, los frutos morirían bajo el sol que vive hoy. Más bien, dice, más bien que brilla hoy. Su próxima cosecha está madurando. El grano debe madurar con la luz. Pero la cosa es que hoy el grano de la iglesia no quiere madurar. Quiere quedarse como estuvo allá durante el tiempo de Moody, de Finley, de Calvin. Dice Calvin, ellos estuvieron bien, fueron la luz de la hora, pero esta es la hora. Esta es otra hora. Este es otro día. Este es el evangelio avanzando. Está alcanzando su madurez. Ahora el profeta dice que Dios da la revelación gradualmente, en aumento cada día más. Porque si Dios trajera revelación de golpe, amén, antes de tiempo, eso mataría el grano de trigo. Por ejemplo, en febrero está la matita de trigo, está el grano formándose ahí, el sol está tierno, pero pasan los meses y el sol se va poniendo más fuerte cada mes, pero al mismo tiempo la planta va creciendo, y cuando el trigo ya está casi formado, el sol se hace más fuerte para madurar el grano de trigo. Eso es la revelación, porque el sol es luz y luz es revelación. Dios es mi luz, Dios es mi revelación. Entonces la revelación aumenta y aumenta y aumenta. Y ahora aquí quiero que miremos algo nosotros. En el año 2015 aproximadamente, cuando José Branham toma el pastorado, en ese tiempo el Espíritu de Dios algo vino a mi corazón y dijo estas palabras. Eso que vino, dijo: te van a tratar de atorar con José Branham. Dios es mi juez, que yo escuché esas palabras. No de afuera hacia adentro, como lo he dicho, algo de adentro hacia afuera. Algo me dijo adentro de mí: te van a atorar con eso. Entonces nos paramos en el púlpito y predicamos un tema que lo titulamos Novia de otra edad. Ahora observe cómo trabaja Satanás. Porque mire, hermano, esta iglesia, muchos años atrás, yo había tomado esas enseñanzas de José Branham al respecto, porque él empezó a enviar cartas antes de tomar el pastorado. Cartas donde decía que nuestra expiación derramó su sangre en el Calvario y todo eso. Y esto me preocupaba a mí. Amén. Al grado que un día eso hasta me movió por un momento. Amén. Pero cuando eso me movió, incluso yo se los dije a ustedes, pasó un lapso de tiempo donde me sentía muy mal, porque como que había una confusión en mi cabeza. Porque yo tenía mucho respeto por José Branham y sabía que William Branham dijo que era un profeta. Entonces eso estaba pegando en mí. Y de alguna manera dije yo, pues si es profeta yo puedo descansar, porque la revelación es pura tensión. La revelación es preocupación. La revelación es hacerle frente a algo. Por eso los pastores, cuando sale un apóstol, descansan, toman al apóstol y la enseñanza del apóstol es lo que enseñan, porque descansan. Cualquier organización que se levanta, los hombres se unen, los pastores, para descansar. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya no tienen que preocuparse. Amén. Porque un pastor, un ministro, dijo el profeta, es un científico de Dios. Y él tiene unos conductos ahí para echar mano, y ese es el Espíritu de Dios. El hermano Branham dice que los científicos han llevado al mundo en avances tecnológicos mucho más lejos que los ministros. Dijo: los científicos tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal, y los ministros tienen el Espíritu de Dios, que es ilimitado. Pero ellos son flojos, dice. Regresan a lo que dijo alguien más atrás. Entonces yo pasé por esa prueba. Pero cuando yo quise descansar y dije: él es profeta, él está mandando cartas de que la única expiación es Jesús y todo eso, yo quise descansar, pero me sentía frustrado. Algo no estaba bien conmigo. Entonces una noche el Espíritu de Dios descendió a donde yo estaba estudiando. Me puse a estudiar como a las 10 de la noche. Estudié toda la noche y me dormí el siguiente día hasta las 7:30 de la mañana.
Pero ese día el Espíritu de Dios bajó y me dijo, no es que has dicho algo incorrecto. Amén. La vaca lazana debe morir en el atardecer. Y William Marion Branham no falló en nada de ser esa vaca lazana. Una vaca que nunca le hayan puesto yugo sobre su cabeza, que nunca haya pertenecido a una organización. Una vaca que tenía que morir al atardecer. Y empezó el Espíritu a revelar hasta que me paré en el púlpito y dije, no importa lo que crea José Branham, no importa lo que crean aquellos, yo voy a decir lo que Dios me revela. Y salimos adelante predicando la expiación, el Cordero de la tarde, el lugar de oración, la puerta del Mesías, y todos levantamos las manos con estas escrituras. Pero cuando llegó el tiempo del nombre nuevo, algo me dijo, te van a atorar con José Branham, o van a tratar de excusarse en eso. Y efectivamente eso pasó. Hermano Eliseo, tú hablas del nombre William Branham y Jesucristo, pero José Branham está bautizando allá como 300 gentes en el nombre de Jesucristo solamente. Y eso empezó de esa manera. Entonces predicamos el tema novia de otra edad. Que una persona puede ser sellada en otra edad, y eso es correcto, absolutamente correcto. Sellada en la edad anterior, como F. Bosworth, que se paraba en la cara del profeta y le decía, nomás en eso no estoy de acuerdo contigo, Billy. ¿Quién de nosotros se atreve a pararnos en la cara de él y decirle que no estamos de acuerdo con él? Nadie. Pero el profeta dijo que F. Bosworth era novia, era un verdadero siervo de Cristo y era parte de la novia de la edad pentecostal. Por eso a él no se le demandaba creer cada palabra que haya salido de la boca de William Branham. Él era novia de otra edad. Y así relatamos varios. Y de alguna manera, José Branham quedó como novia de otra edad. Y aún así, como que eso escandalizó a los hermanos. ¿Cómo que José novia de otra edad? Que debería ser novia de esta edad. Aún así, y ahora yo pregunto esto, ¿por qué el Espíritu de Dios permitió que subiera a la plataforma y predicara eso? Y aún colocar a José Branham como novia de otra edad. ¿Por qué el Espíritu de Dios permitió que yo hiciera eso en 2015? O casi entrando en 2016. O quizás fue en enero del 2016, no recuerdo, pero fue ahí en ese traslape de tiempo. Y 5 o 6 o 7 años más tarde, Dios permite que suba a la plataforma y prediquemos que Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo cual significa que está perdido. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo lo había dicho allá hace como 7 años que él era novia de otra edad. Esas son buenas preguntas, ¿verdad? Muy buena pregunta. Pero Dios tiene la respuesta para todo. En primer lugar, hermanos, el grano de trigo no estaba en julio. Es lo primero que... Amén. Si en el 2015... el Espíritu de Dios hubiera parado y hubiera dicho, José Branham es el Judas de hoy, todo el grano que había hubiera muerto. Porque esta es demasiada luz. Ustedes fueron preparados como 5, 6, 7 años, y yo también con ustedes, para recibir esta luz acá. O sea, si alguien hubiera dicho en 2015, a mí me hubiera dicho, José Branham es un Judas, me hubiera escandalizado. Porque el grano de trigo no estaba en su sazón para recibir esta revelación. Si esto se hubiera dado allá, en 2016, todos nosotros hubiéramos muerto. Porque éramos una mata tierna, un grano tierno. Estábamos madurando, pero no estábamos capacitados para recibir lo que estamos recibiendo hoy, hermanos. Amén. El profeta de Dios también dice, pero lo que pasa con la iglesia, que no quiere madurar, quiere seguir regresando a lo de atrás. Pero mi hermano, hay una novia que sí está madurando y puede aceptar esto. Ahora usted dice, Amén. Usted dice, pero bueno, hermano, regrésanos a esto. Porque el Espíritu Santo lo llamó acá novia de otra edad y acá el Espíritu Santo lo llama el anticristo. Bueno, eso es algo hermoso. Dios avanza. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Sabían eso? Que descienden y ungen al predicador para defender la palabra. Correcto, estamos de acuerdo en eso. Los ángeles, el profeta dice en el mensaje, la batalla más grande jamás pelea, que esos ángeles bajen y ungen al predicador. Amén. Pero escuche lo que le voy a decir. Los ángeles tienen la revelación limitada a la edad y al tiempo.
O sea, pues, ¿de qué estamos hablando? Los ángeles no lo conocen todo. Y el mismo Jesús dijo, cuando empezó a hablar del séptimo sello, dijo, este séptimo sello es algo que ni los ángeles en el cielo lo conocen. Los ángeles no sabían nada. Para que me entienda, por ejemplo, Dios determinó revelar sus secretos por los profetas. Cuando un profeta se para Dios no dijo, porque no era nada el Señor Jehová sin que antes revele a sus misterios por medio de un ángel celestial. Él dijo, por sus profetas. Cuando un profeta mayor se para en el púlpito y revela un misterio, los ángeles se enteran de eso. Y entonces las edades continuas que continúan después de eso, le voy a poner un ejemplo. Cuando el apóstol Pedro se paró en el púlpito y dijo que el nombre nuevo de Jehová era Jesucristo, eso se predicó aquí en la tierra por primera vez. Los ángeles supieron eso. Entonces cuando hubo 7 edades de la iglesia, cuando esos ministros que se levantaron en las edades de la iglesia iban a ser ungidos por esos ángeles, bajaban y les mostraban el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo a ellos. Cada ministro que estaba siendo ungido por esos ángeles de Dios predicaron el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los ministros que estaban ungidos por el diablo predicaban Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 títulos. El profeta llegó a decir que trinitarismo era la marca de la bestia. Esa era unción diabólica. Pero esos ángeles en las edades de la iglesia estuvieron ungiendo ministros una y otra vez y los hacían hablar que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Acabamos de escuchar el mensaje de la acusación y el profeta dijo, yo los acuso por decir que el bautismo en el nombre de Jesucristo es falso. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Por qué, mi hermano? Porque en 1963 William Branham se encontró con 7 ángeles y los ángeles lo ungieron. Pero los ángeles no pueden dar un conocimiento que no tienen. Solamente ungen por medio del conocimiento que ellos recibieron. Y Jesús dijo del séptimo sello, ni los ángeles lo saben. Dios va dando su revelación conforme va el tiempo. En otras palabras, lo que quiero que usted entienda, no se trata de que en el cielo saben más que aquí. No es así. Y uno pensaba que así era. No, allá se sabe. Dios sí sabe todo. Pero la Biblia dice que tiene secretos muy guardados Él, que ni a sus ángeles le confiesa. Usted no puede llegar al cielo y decir, allá ya voy a saber todo. No, la revelación la va dando parejo, aquí y en el cielo. No. Por ejemplo, cuando esos ángeles ungieron a William Branham en 1963, ¿qué dijo él cuando se paró en el púlpito? Se paró en el púlpito y dijo, hermano Branham, ¿dónde comienzo? ¿Qué estaba William Branham? Estaba siendo ungido. El profeta dijo cuando predicó los sellos, dijo, aquí dijo hay algo que está sucediendo. Aquí hay ángeles, la voz de Dios, pero no pueden emitirse esa voz si no hay un conducto en la tierra. Y este conducto era William Branham. Cuando él recibió esa revelación de esos ángeles, ¿de cuántos ángeles? De 6 ángeles. Porque dijo que había uno, el más poderoso, el más grande de todos, que se paseaba entre los 6, con el séptimo sello bajo el brazo. Había uno y el profeta dijo, ese, el más sobresaliente. Él tenía el séptimo sello y dijo, lo que he deseado saber toda mi vida. Aleluya. Pero no se permitió su apertura. Ese séptimo ángel se regresó. Si era el más sobresaliente, yo creo que no era otra cosa más que ese cuerpo angelical del mismo William Marion Branham. Era el más sobresaliente, porque ese sobresaliente, ese que tenía el séptimo sello, es el que descendió en 2013 para entregar a un mensajero terrenal ese sello que estaba oculto. Pero entonces estos ángeles, cuando ungieron al profeta, él se para del púlpito y dice, acaban de revelar que el verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué estaba pasando? Eran los mismos ángeles que habían ungido a los mensajeros en las edades de la iglesia. Y el profeta sí lo dice. Mire, vamos a ir al mensaje. Cristo es el misterio de Dios. Página 17. Dice así la palabra del Señor. El gran misterio de Dios,
de cómo fue un secreto. Esta es la cosa. Estos ángeles no conocían este misterio. Por eso es que no se podía abrir más. Los ministros eran ungidos por esos ángeles, pero no podían decir más, porque los mismos ángeles no conocían. El ángel va a ministrar lo que Dios le dio, pero el séptimo sello Dios no se lo dio a los ángeles. El gran misterio de Dios, de cómo fue un secreto, Él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada al respecto, ni siquiera los ángeles lo entendían. Entonces, ¿qué podían ungir? Cuando bajaban a ungir a los mensajeros de las ciudades de la iglesia, esos ángeles, el profeta dice los 7 espíritus de Dios. Porque la Biblia habla en Apocalipsis que él tenía 7 espíritus y 7 ojos. Dijo, esos son espíritus ministradores, ángeles. Dijo, cada espíritu vino, dijo, y ungió un mensajero en cada edad. Pero cuando William Branham se para el 63, bajaron los 7 para ungir al profeta. Y dice el profeta, nadie sabía al respecto, ángeles no lo entendían, ¿ven? No lo reveló. Por esa razón que bajo nuestro séptimo misterio, cuando el séptimo sello fue abierto, hubo silencio. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, ellos quisieron saber cuándo Él vendría. Y Él dijo, el Hijo mismo no sabe cuándo sucederá. ¿Ven? Dios se ha guardado eso como un secreto. Y por eso es que hubo silencio en el cielo por media hora. Y 7 truenos emitieron sus voces. Y Juan incluso se le fue prohibido escribirlo. ¿Ven? La venida del Señor es algo que Él aún no ha revelado de cómo vendrá y cuándo Él vendrá. Y es algo bueno que no lo haga, pero Él lo ha mostrado y lo ha revelado en cada tipo de la Biblia. Y por eso la Biblia entera es la revelación del misterio de Dios en Cristo. Y se puede dice, la Biblia entera es la expresión de una meta que Dios tenía, un propósito al que Él quería lograr. A lo largo de toda la Biblia. Y todos los hechos de los creyentes en la Biblia han sido en tipo una expresión de lo que es la gran meta de Dios. Y ahora en este día postrero Él lo ha revelado y lo muestra. Y con la ayuda de Dios lo veremos aquí mismo esta mañana. Lo que el Señor ha tenido en su mente todo el tiempo y lo ha expresado. Cristo es la meta de Dios. ¿Y quién es Cristo? Cristo es William Marion Branham. Es la meta de Dios. Porque en los últimos días, en la dispensación del tiempo, Él quería reunir todas las cosas en Cristo. Por eso el profeta dice esto. En la página 19 ahora del mensaje, Cristo es el misterio revelado. Cristo, Él es el tema principal de toda la Biblia. Si usted lee la Biblia y no ve a Cristo en cada versículo, regrese y lea de nuevo. Ven, si no pueden ver a Cristo en cada versículo de la Biblia, entonces usted léala de nuevo, porque algo se le escapó y es Cristo. El profeta dijo un día, yo puedo sacar 600 promesas de la Biblia de un redentor de los gentiles, pero en otro mensaje, hablando de Lucas 17:30, dijo, yo puedo conectar esto a cada escritura de la Biblia. Amén. Aleluya. Él es la meta de Dios, pero este gran secreto no fue permitido. Este gran secreto se quedó ahí. Mire lo que dice el profeta. La gente, mire, fíjese, ¿por qué la mente denominacional de Bulat se atora y cae a tierras el poder? Porque dice, el séptimo sello es su venida. ¿Qué es el séptimo sello? No, pues es por ejemplo, jueves 27 de agosto de tal año, es cuando él va a venir. Esa la fecha y la hora es el séptimo sello. Es el tiempo de la venida. Es lo que nadie sabe. Eso no es así. El séptimo sello es una enseñanza. El séptimo sello son 7 truenos. Bajo el séptimo sello está un nombre nuevo. Bajo el séptimo sello está la fe de rapto. O sea, el séptimo sello no nomás es el día y la hora cuando Cristo va a venir. Eso no es. Ahora sí es su venida, por supuesto. El séptimo sello es su venida. Por eso en el año 2013, cuando Él descendió del cielo, Cristo mismo descendió del cielo con los truenos en la mano. Amén. Si era la venida del Señor. Déjenme leerle esta escritura. El mensaje de los sellos, página 383. Dice el profeta de Dios de esta manera. Les llamó la atención a todo, vindicando nuevamente esta apertura del sexto sello. Estamos aquí en el sexto sello, página 383. Ahora quiero que noten Jesús
con respecto a la noche, dice, de mañana. La noche de mañana sería cuando el profeta predicara el séptimo sello. Con respecto a la noche de mañana, en esto, Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. No está aquí, ven, y después de esto Jesús continúa con parábolas, y Juan también omitió el séptimo sello. El séptimo, el último, el séptimo sello, eso sí va a ser algo grande. Ni está escrito. Ambos omitieron el séptimo sello. Juan y Jesús omitieron el séptimo sello. Y el revelador dice, cuando Dios únicamente dijo que había, Juan dijo, hubo silencio en el cielo. Jesús no dijo nada al respecto. Pero el profeta dice aquí, es lo que quiero llamar, Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. O sea, el séptimo sello es una enseñanza. Y el profeta, cuando se estaba yendo de esta tierra, dijo, pero habrá 7 voces que revelarán la gran revelación en aquel día. Entonces, esa era una revelación que todavía no llegaba. Mire, los ángeles se enteran del evangelio conforme el evangelio va pasando aquí. ¿Qué hubiera pasado si los ángeles hubieran visto en el cielo el nombre de los 11 apóstoles menos del de Judas? ¿Qué hubiera sucedido si eso hubiera pasado? Pero Judas era un predicador con un ministerio, y así dijo el profeta, conferido por Cristo. Cristo le dio el ministerio a Judas. Mucha gente dice, el hermano Branham me dio el ministerio a mí. Cristo mismo, Jesús mismo, le dio su ministerio a Judas. Y Dios hizo que el mismo cielo pensara que Judas era un hijo de Dios. Porque el mismo Jesús les dijo, gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y en el cielo. Amén. Ahí estaba el nombre de Judas. Esos ángeles en el cielo no iban a entrar. Si ellos hubieran visto el nombre de todos los mensajeros allá, de todos los apóstoles, menos el de Judas, ellos hubieran visto algo raro acá abajo. Pero Dios permite que el evangelio vaya fluyendo acá en la tierra. No va a dejar algo en confusión allá. El nombre estaba escrito allá. En otras palabras, los ángeles mismos se sorprendieron cuando Judas traicionó a Jesús. No era una información del cielo, pero cuando los ángeles vieron que Judas traicionó a Jesús, entonces con toda libertad, dice el profeta, que su nombre fue borrado del libro de la vida del Cordero. El nombre de Judas fue borrado, pero estaba ahí. Por eso la gente dice, ¿por qué Dios permitió entonces que se dijera que era novia de otra edad y ahora no? Por lo mismo que se permitió que Judas tuviera su nombre escrito allá. ¿Qué no Dios sabe todas las cosas? ¿Por qué escribió un nombre allá en el libro de la vida del Cordero? Porque el profeta dijo que estaba en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué escribió el nombre de Judas allá? Judas, cuando traicionó a Jesús, o cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, la Biblia no dice que todos los apóstoles dijeron, pues debe ser Judas. Judas nadie pensaba y nadie se esperaba que lo fuera a hacer. Pero los ángeles en el cielo miraban su nombre allá. Jesús dijo, sus nombres están escritos en el cielo. El nombre de Judas también. ¿Algo se le escapa a Dios? No, Dios quiere que así sea. Mire, voy a ir a una escritura aquí rápidamente, en el mensaje probando su palabra. Dice el profeta de Dios, quiero que capte esto. Fíjense, está hablando de Billy Graham, el profeta. Y fíjense, lo está hablando del 65. Pero es que Dios te puede revelar una cosa de un mes para otro, de un día para otro. Porque 3 meses más tarde de que predicó este mensaje probando su palabra, esto lo predicó el 65. Pero el profeta en los ungidos en el tiempo del fin, esto lo predicó en abril del 65. Y los ungidos lo predicó en julio, el mes séptimo sería julio, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, en julio del 65. 3 meses aproximadamente después, Dios baja y le abre un sello al profeta y le revela quiénes son los falsos ungidos. Pero antes de eso, hermanos, la unción estaba sobre el profeta y el profeta estaba hablando estas palabras.
3 meses antes estaba hablando estas palabras. Para que usted vea por qué el Espíritu Santo te permite decir una cosa aquí sobre alguien y después te abre más un entendimiento más grande. Dice el profeta en abril de 1965, 26 de abril. Fíjense, ellos están allá, Billy Graham, por todas partes del mundo, llamando a salir de Sodoma. Salgan, huyen de la ira que vendrá. En el campo evangelístico no hay otro hombre que yo conozca que está tan aferrado, escuche esto, tan aferrado de Dios con esa palabra de justificación como Billy Graham. Él puede presentarlo. Él no es tanto un teólogo, supongo que sí es un teólogo, pero no es como un maestro tan poderoso. Pero Dios, escuche lo que el profeta dijo, pero Dios está con él. O sea, Billy Graham, a mí no me importa quién esté contra ti, Dios está contigo. Ni siquiera Dios estará contigo. El profeta dijo, Dios está con él. Lo voy a repetir. Está hablando de Billy Graham. Supongo, dice, pero no es un maestro tan poderoso, pero Dios está con él. Ese hombre se para ahí con algo como una lección dominical y tiene cautiva a esa gente. Él es el siervo de Dios de la hora. ¿Para quién? Para la iglesia natural que se encuentra en Sodoma. ¿Quién era Billy Graham? El siervo de Dios de la hora. ¿Qué ungía William Branham? Ángeles. Esto es algo muy tremendo, porque muchas veces cuando hay un misterio que se abre, Dios no se lo muestra a ángeles, se lo muestra a su profeta primero. Entonces, si el profeta está diciendo que Billy Graham, Oral Roberts, es el hombre de Dios de la hora, pero en 3 meses después predica los ungidos en el tiempo del fin y dice estas palabras. En los ungidos, está hablando de los falsos. Una de las cosas que dice, Dios levantó un hombre con el nombre de Jesucristo y obrando milagros. Y luego viene otro obrando milagros y trinitario. ¿Quién era ese otro? Se llama Oral Roberts. Oral Roberts, si no recuerdan mucho ustedes, si mal no recuerdo, fue unos 2 años antes que el profeta dijo, Oral Roberts estará en la ciudad predicando. Vayan y escúchenlo. Él es un gran siervo de Cristo. Él estaba siendo ungido por ángeles. Los ángeles, ¿por qué hacían al profeta decir eso? ¿No cree usted que el nombre de Billy Graham y de Oral Roberts estaban escritos en el cielo como el de Judas Iscariote? Yo creo que sí. Por algo lo estaba diciendo el siervo de Dios. Si no, él no hubiera estado hablando algo que no tuviera una conexión en el cielo. Porque ángeles bajan y ungen al que predica la palabra. Pero escuche esto. En 1965, pero ya en julio, cuando el grano debe estar más maduro. Ni había captado eso. Es en julio cuando el sol está más fuerte. Ahí el profeta dijo, la enseñanza de Balaam, no la profecía, párrafo 70 de Balaam. Eso estaba correcto, la profecía. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaam estaba exactamente correcta, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción de Dios no hablaría ninguna otra cosa. Y Dios la vindicó al probar que era la verdad. Pero fue la enseñanza de Balaam. Ahora comparen eso con Mateo 24, 24, ungidos, pero su enseñanza es falsa. Eso de Trinidad y todas esas cosas erradas, anticristo. ¿Qué era Billy Graham? Trinitario. ¿Qué era Oral Roberts? Trinitario. ¿Qué usaban ellos? Mateo 28, 19. ¿Qué dijo el profeta? ¿Cuántos Balaam están usando Mateo 28, 19 por causa de su conciencia? Cuando dijo Mateo 28, 19 se refirió a Billy Graham y Oral Roberts. Cuando dijo Malaquías 4 y Lucas 17, 30 era una profecía para nuestro día hoy. Era una profecía para ministros del mensaje. Pero cuando dijo cuántos Balaam hay en el mundo hoy en día usando Mateo 28, 19 por causa de su conciencia, Billy Graham y Oral Roberts ambos
usaba en Mateo 28, 19. Y aquí el profeta los está colocando en los ungidos del tiempo del fin como falsos. Amén. Yo creo que esta enseñanza golpeó en el cielo también. Amén, amén. Porque todos creían que ellos eran el siervo de Dios de la hora. Pero aquí el hermano Branham dice, vamos a decirlo en otras palabras, Oral Roberts, Billy Graham, son los Judas de este día, son el Balaam de este día. Amén. Fíjese qué cambiazo dio el profeta. Amén. Creo que a los ángeles en el cielo les pasó como cuando vieron que Judas traicionó a Jesús. Amén, no cabe duda que en ese momento algo sucedió en el cielo. Yo creo que los nombres de Billy Graham, Oral Roberts fueron borrados del cielo cuando el profeta hizo esta declaración. Porque no podía ser de otra forma. Y si no hubieran estado en el cielo escritos, ¿por qué William Branham dijo que eran siervos de Dios? Entonces, el Espíritu Santo puede hablar de una manera. Y cuando llega la sazón, cuando llega julio, voy a hablar de otra. Y dar duro. Y a la cabeza. Pero esta es la sazón para recibir esto. Usted no puede decir, hermano, eso de que la plenitud de Satanás en un hombre es demasiado fuerte y yo no quiero recibirla. Usted puede aferrarse a no recibirlo. El profeta dijo, la iglesia no quiere madurar. Pero hay suficiente calor del sol hoy para recibir esta revelación. Pero esta revelación de ahorita nos hubiera matado el 2016. Fíjese, hermano, algo bien tremendo que pasó. Al hermano Branham, usted dice, era 300,000 gentes. El profeta reunió 300,000 gentes. Aleluya, dice el profeta, allá con 30,000, allá con 50,000, acá con 300,000. El profeta, ¿creen ustedes que para esa gente él era el profeta? Él era un evangelista. Él era un siervo de Dios. Él era un pastor, no el profeta. Cuando él predicó los sellos y dijo que tenía que haber un profeta para revelar esas cosas, dijo el profeta, más de 10,000 de mis amigos me dan la espalda. Y se la dieron, se quedó corto. Porque de predicarle a 300,000, terminó predicándole a 40 almas y en casas. Usted dice, ¿y Billy Graham, hermano, también decayó? Billy Graham le predicaba a miles y miles y miles, más que a William Branham. Pero en particular hay una fotografía. Y es un libro que habla del profeta, se llama Los Generales de Dios. Hay una fotografía de Billy Graham predicándole a 2,700,000 personas. ¿Cómo decayó su ministerio, no? Pero el de William Branham sí se fue abajo. ¿Cuándo? Cuando dijo el profeta, estos misterios que están siendo revelados, ¿ustedes piensan que pueden venir por un pastor? ¿Ustedes creen que la simiente de la serpiente o el nombre de los mensajeros puede venir por un pastor? No, tiene que ser un profeta. Y luego el profeta dijo, más de 10,000 de mis amigos me darán la espalda, porque pensarán que ahora yo me estoy tratando de hacer algo, un profeta o algo. ¿Se da cuenta que eso escandaliza mucho? La gente recibía los misterios de Dios de William Branham. No, sí, hermano, tú eres nuestro pastor, predícanos. Pero el día que William Branham dijo, esto tiene que venir por un profeta, ese día dijeron, no, hermano, te estás como tomando algo para ti mismo. Eso no era. El profeta sabía lo que le pasaría. Dijo, 10,000 de mis amigos me darán la espalda. Pero hay un detalle, un profeta no está obligado a la gente, sino al que lo está ungiendo. Y si lo tiene que decir, lo tiene que decir. ¿Sabe usted por qué? Yo estaba meditando en esto, porque yo en veces digo, Señor, ¿qué pasa? Tan poderosos los mensajes que estamos hablando, tan tremendos los mensajes, pero no hay ni 30 personas en el mundo que los están escuchando, o que los están recibiendo, o que han dicho, hermano Eliseo, yo creo esas palabras. Es verdad que no hay 30 personas quizás del mundo, pero ¿saben una cosa? El secreto que Dios guardó a los mismos ángeles, es el secreto que allá, no sé cuántos haya, quizás billones, ese secreto que Dios tenía guardado. Cuando el séptimo sello fue abierto, por ahí en el año 2013, 2012, en esos años, Dios puso toda esa audiencia en silencio para que escucharan la meta de Dios, para que supieran que la meta de Dios era William Marion Branham. Puso a todas esas multitudes de ángeles y dijo, quédense quietos. Un día los ángeles escucharon a Pedro decir que el nombre nuevo era Jesucristo.
Y esos ángeles ungieron a los mensajeros de las edades para decir la misma cosa. Pero ahora se guarda más reverencia ante los truenos que aún cuando aquel nombre iba a ser revelado. Ahora Dios dijo, guarden silencio todos los ángeles. Y dijo el profeta, los truenos no tronaron en el cielo, los truenos tronaron en la tierra. En el cielo hubo silencio y en la tierra estaban sonando 7 truenos, 600 promesas de un Redentor. Entonces, la audiencia a la que por la gracia de Dios me tocó predicarle no es una audiencia tanto terrenal, sino angelical. Porque ellos mismos están sorprendidos de estas revelaciones. Oh, hermano, eso es demasiado profundo. Pero lo creo con toda mi alma. Por esta causa, Judas tenía su nombre allá. ¿Por qué? Porque era un orden que Dios tenía. Y el nombre de Judas fue borrado hasta que él traicionó al Señor. Mire, mucha gente dice, ¿se acuerda cuando los que estaban en la 6ª dimensión, el profeta fue a visitarlos? ¿Se acuerda cómo les decían los hermanos aquellos? Al hermano Branham. ¿Nuestro qué? Cuando el profeta fue más allá de la cortina del tiempo y lo encontraron los hermanos de allá, ¿cómo le decían al profeta? ¿Nuestro qué? Nuestro precioso hermano. Eso era lo que expresaban, nuestro precioso hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque el 7º sello no les había sido revelado a ellos. Ni ellos sabían el 7º sello, ni los ángeles sabían del 7º sello. Hermanos, la revelación más alta sobre la tierra estaba detrás del púlpito, en un hombre llamado William Branham. Él llegó allá y él sabía más que ellos todavía. Pero él estaba siendo ungido por los ángeles, no por el 7º, no por ese 7º sello. Él estaba siendo ungido por los ángeles que vinieron desde la iglesia a ungir a los mensajeros. Entonces el profeta mismo dijo, los de Pablo también van a... porque dijo, el Señor vendrá a ti, dijo, y te juzgará por tu enseñanza. Y si eres aprobado, nosotros entraremos por tu enseñanza, le dijeron al profeta. Y dijo, ¿los de Pablo será igual con él? Dijo, exactamente igual. Le dijo, entonces no hay problema, dijo, porque yo prediqué lo que Pablo predicó. Cuando Pablo dijo, bautízate en el nombre de Jesucristo, yo bauticé así. Así dice el hermano Branham. Y toda aquella gente de la 6ª dimensión dijo, en eso estamos confiando. Amén. Pues si la máxima luz era él, no la gente que estaba ahí. Y la gente dice, hermano Eliseo, miren, allá aquella gente dijo que estaban confiando. Sí estaban confiando en eso, porque el 7º sello no lo conocían. Amén. El 7º sello era un secreto. La primera vez que se escuchara del 7º sello sería en el tiempo cuando los truenos empezaran a ser predicados por el mensajero que Dios tuviera en la tierra aquí. Amén. Es la primera vez, pero este día puedo decir que la 6ª dimensión ya está enterada. Amén. No creo que lo llamen a él mi precioso hermano, sino mi precioso y sublime Redentor. Mi precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero Dios tiene detenida la revelación tanto para los de aquí como para los del cielo. Aleluya. Hermano, Dios no se va a brincar a los humanos. Dios no se brinca al hombre, porque el hombre es su novia. Y los secretos, dijo, se los susurra al oído a su novia. Entonces, qué tontería. Es que, hermano, aquellos hermanos dijeron esto, sí. Pero la gente tiene la impresión de que al llegar a la 6ª dimensión vas a conocer todas las cosas. Eso no es así. Dios tiene un orden, un tiempo y una sazón. Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo, Señor Jesús. No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero en este día, hermanos, Dios está abriendo por primera vez el verdadero misterio de Dios. Porque cuando los truenos emitieron sus voces, Juan iba a escribir. Y dijo, Juan, no lo escribas. Pero en los días de la voz del 7º ángel, el misterio de Dios, de quién es Cristo, de cómo se hizo carne, dijo, será dado a conocer al hombre. Pero antes de eso, dijo, el 7º sello no será dado a conocer al público hasta que llegue esa hora. Por esto, hermano, no es una sorpresa para usted
solamente lo que Dios está revelando hoy. No, Señor. Amén. Yo creo con todo mi corazón que cuando esos truenos comenzaron a revelar y entramos al tema de la plenitud de Satanás, o simplemente cuando llegamos a esos temas, como es que hijos de profeta en la Biblia, como a Isaac le nació Esaú, hijo de la serpiente, a Noé le nació Cam, hijo de la serpiente, luego vino Nimrod para hacer una gran organización y hacer que todas las naciones pagaran tributo a Babilonia, otro hijo de la serpiente, nieto de Noé. Cuando Dios comienza a revelar estas cosas, creo que los ángeles en el cielo también se estaban dando cuenta de estas cosas. Por eso también creo con todo mi corazón que ese nombre, amén, aún el de José Branham, tuvo que ser borrado del cielo también. Pero es cuando Dios, dice el profeta, es un secreto que Dios tiene para sí y no se lo dio a ángeles. Cuando Dios baja, le da el secreto a un mensajero. Le voy a poner un ejemplo. Ese secreto tan profundo se lo da a un mensajero, porque la Biblia así lo dice, hermanos. La Biblia dice: te daré a ti los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Han leído las escrituras en el libro de Isaías? La Biblia habla de que Dios le daría a un hombre los secretos muy guardados de Dios. Cuando Dios se los da a ese hombre sube a la plataforma y lo dice. Y el cielo está como una gran audiencia escuchando. Para ser exactos, hermanos, nunca Dios puso al cielo en silencio cuando vinieron los demás profetas. Cuando vino Jeremías, Isaías, y esto suena sacrílego, ni cuando vino William Marion Branham y predicó eso de la simiente de la serpiente y el nombre de los mensajeros, el cielo no guardó silencio. La Biblia, el profeta dice que no. Pero cuando iban a ser dadas a conocer las 600 promesas de un redentor a los gentiles, cuando Dios iba a revelar quién es Dios. Por eso, hermanos, los ángeles, su conocimiento que tenían era que Jesús es Dios. Eso conocían los ángeles. Y esto, así ungieron a cada siervo de Dios. Así ungieron al hermano Branham. Esos ángeles lo ungieron y ellos lo declararon. Pero había un conocimiento que estaba detenido de los mismos ángeles. Y el profeta dice que cuando vengan esos truenos, dijo, sabremos. Y fíjese, hermano, eso está bien tremendo. Se suponía que Pedro sabía que Dios era Jesús. Se suponía que Pablo sabía que Dios era Jesús. Se suponía que William Branham sabía quién era Dios. Pero el profeta dijo: cuando los truenos sean revelados, sabremos quién es Dios. Amén. Aleluya. Eso está fuerte. Los ángeles mismos, bajo ningún mensajero, Dios los hizo guardar silencio, sino cuando se iba. Y es que no tiene lógica. Yo creo que sí tiene lógica, porque Dios no iba a hacer guardar silencio cuando Moisés llegó con una vaquita roja, así, y dijo: a ver, vamos a cortar la yugular a esta vaca roja. Dios no los iba a hacer guardar silencio a los ángeles, porque eso es una sombra. Amén. Cuando se paró Pedro el día de Pentecostés y predicó que Jesús era el príncipe de vida, Dios no los iba a hacer guardar silencio, porque esa enseñanza se iba a desvanecer algún día. Esa enseñanza no era eterna. Eso también era una sombra. Dios no hizo guardar silencio a los ángeles cuando llegó Abel y le cortó la yugular al corderito. No, porque eso era una sombra. Todo eso era una sombra. Pero cuando por fin el positivo, y Dios iba a revelar quién era, su propia persona. Porque miren qué tremendo es Dios. Guardó un secreto de quién era Él todo este tiempo. Guardar un secreto de quién es Él, para que en el último día mandar un mensajero terrenal y que pudiera expresar quién es Dios, que pudiera decir la causa que la espada no le quedó grande es porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. A cualquier otro profeta, a cualquier otro humano, a mí mismo, a quien sea, nos hubiera quedado grande esa espada, pero encajó perfectamente en la mano del dueño. Él era el dueño, Él es el Rey de Reyes. William Branham dijo: la espada de un rey, y Dios le contestó: no de un rey, del rey. Dijo: existe un solo rey y tú eres ese rey.
Pero usted dice, ¿por qué William Branham no lo sabía? El profeta dice que Jesús mismo no sabía todas las cosas cuando estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús resucitó, dice que Dios le dio la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios se la dio a Jesús después de su resurrección. William Branham tampoco sabía todas las cosas. Muchas veces nosotros decimos, hay cosas que nos confunden. Cuando Jesús vino, era una sombra perfecta de William Branham. Dios quería que supieran que él era el Cristo, así de golpe. Es la revelación que tenían que recibir. Amén. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y el apóstol Pedro, Dios le reveló. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero William Branham nunca le dijo así a Billy Paul o a sus discípulos, ¿quién piensa las gentes que soy yo, William Branham? Aunque lo predicó. Pero no hubo una declaración tan clara como cuando Pedro le dijo a Jesús. Y aún escuche esto que le voy a decir. Nosotros quisiéramos que dijera diferente esta escritura, pero no dice diferente. Mire, pero ahora aquí está la causa por la que esa escritura no dijo diferente. Si tú ibas a decir, cuando William Branham fue levantado, y Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd la hora de los sellos, yo le pongo un vestido especial, y desde este día su nombre es tan bueno como el mío. Todas esas expresiones no se hicieron en la nube, se están haciendo hoy. En la nube no se hicieron, pero mire, Dios se sujeta al entendimiento de la edad. Dios mismo sabe que esa generación no podía recibirlo como el Hijo de Dios. Dios sabía que no podía aquella generación del 63 recibirlo. Su nombre es tan bueno como el mío. Esa expresión no la podía hacer Dios ahí. Y mire lo que dijo, para que toda esa gente se quedara tranquila. Dios dijo estas palabras de la nube. Parado en la brecha, párrafo 97. Y él dijo que subió a la montaña, y cuando llegó ahí, estaba yo parado, y una voz procediendo de la nube. ¿No fue así, hermano Roy? Y dijo que algo parecido a esto. Este es mi siervo. Yo le he llamado para ser mi profeta para esta edad, para guiar al pueblo igual como lo hizo Moisés. Y se le ha otorgado la autoridad para que pueda hablar cosas de existencia o algo como eso, como hizo Moisés, como criar moscas. En todo lo está comparando con Moisés, si no fue así como comenzamos nosotros a comparar al profeta con Moisés. Dice, para criar moscas, y sabemos de las ardillas y las demás cosas, y las cosas que han acontecido. Ahí está la hermana Hattie White. Me supongo que ustedes saben lo que sucedió en su casa. Y le dijo que yo había hecho lo que hizo Moisés. Entonces, cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, me hubiera gustado que Dios dijera de una vez, este es mi Hijo amado, en el cual me complace morar, desde este día su nombre. Pero no dijo eso Dios, porque el séptimo sello no era la hora de revelarlo. Eso estaba bajo el séptimo sello. Y Dios mismo, porque Dios habló de la nube. De hecho, ¿sabía usted que esos ángeles forman la columna de fuego? El profeta dice que los 7 espíritus de Dios son del arco iris de Dios. Y el arco iris de Dios, dijo el profeta, de eso se forma la columna de fuego. De hecho, cuando dijo en el mensaje de la batalla más grande jamás peleada, dijo, ángeles bajan y ungen a los ministros para defender la palabra. El ángel de Dios, del cual aquí tenemos su fotografía. Dijo ángeles y lo dijo el ángel del Señor. O sea, esa columna de fuego es lo que ungió a todos los siervos de Dios. Pero Dios tiene un orden. Y no va a revelarlo todo en la hora cuando no es hora de revelarlo. Y en esa hora, cuando el profeta fue levantado de la nube, dijo, Él es mi siervo, Él es mi profeta para esta edad. Yo decía, Señor, ¿por qué no dijiste más? Hubo una ocasión en el 65 que el profeta dijo algo más. Fue en el mensaje, el sello de Dios predicó el 10 de abril del 65. Dijo, a él oír, dice el profeta. Cuando ya dijo la edad de los metodistas había pasado, los luteranos habían pasado, entonces Dios dice, a él oír la hora de los sellos. Eso fue lo que alcanzó a decir, porque dijo muchas cosas.
Por supuesto que el profeta dijo muchas cosas que estaban entre líneas para esta generación, pero le voy a decir una cosa, no nomás el mensaje tiene cosas entre líneas. Cada versículo de la Biblia estaba testificando de Cristo, de la persona de William Marion Branham. Entonces, hermanos, los ángeles, le voy a poner un ejemplo. Si hubiera más edades por venir, no sabemos, creo que no. Pero si hubiera más edades por venir, esos ángeles que están en el cielo, esos ángeles del cielo que captaron lo que se está predicando hoy, esos ángeles vendrán a ungir a generaciones posteriores de ministros. Y esos ministros, si son ungidos por esos verdaderos ángeles, predicarán que William Branham es el Cristo. Amén. Pero la primera vez que los ángeles se enteran de eso es por un siervo que Dios tenga en la tierra. El profeta de Dios dice que un ángel guió a Cornelio, a Pedro. Dijo, el ángel no tenía el germen de vida. Dijo, lo tuvo que mandar con un hermano del mensaje llamado Pedro. Cuando Pablo cayó de la nube por la columna de fuego impactado, dice la palabra del Señor que la columna de fuego lo guió a Pablo, a un hombre del mensaje llamado Ananías. Ve con Ananías para que ore por ti. Porque el germen de vida, dijo, estaba en Ananías. Dijo, y cuando aquel hombre abrió la Biblia y iba escuchando la cinta del profeta Isaías, bien a gusto, él no ocupaba de alimento masticado, no ocupaba de ningún ministro que se lo fuera masticando. Él iba leyendo Isaías, pero Dios tiene una ley. El germen de vida estaba en Felipe y Dios mandó a Felipe, lo trasladó 500 kilómetros para venir a preguntarle al eunuco, ¿entiendes la cinta que estás escuchando? Amén. ¿Qué cinta escuchas? Escucho la cinta del profeta Isaías, pero no entiendo porque no hay quien me explique. Y entonces Felipe ministró al eunuco y ahí el eunuco recibió el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y es la misma cosa con los secretos de Dios. Esa gente de la sexta dimensión no estaba enterado de un redentor a los gentiles, no estaba enterada del séptimo sello. ¿Por qué los ministros quieren hacer a esa gente como si lo conocieran todo? Cuando el profeta dijo, los ángeles no saben nada al respecto. Yo creo que la sexta dimensión ya sabe algo al respecto hoy. Ahora sí saben algo al respecto. Usted dice, ¿cómo pruebas que ellos se están enterando de lo que está pasando aquí en esta noche? Lo voy a probar de esta manera. Un día, un ciego llegó ante el hermano Branham y le dijo, ¿es usted el reverendo William Branham? Sí, dijo, mi madre murió hace muchos años, pero esta mañana me apareció y me mandó con usted. Aleluya. Eso puede pasar otra vez, hermano. Porque la sexta dimensión sabe lo que está pasando en la tierra. Amén, aleluya. Entonces creo que si aquella madre sabía de William Branham, la sexta dimensión, los que se fueron, sí saben lo que está pasando ahora aquí. Aleluya. Saben que hay un mensaje en la tierra, que no hay denominación que lo pueda seguir. Ellos saben de un grupo de creyentes como ustedes, que algún día, oh hermano, yo creo que ellos hubieran anhelado estar aquí. Aleluya. Amén. Porque somos ese grupo selecto. Ese grupo que cuando el rey aparezca por donde aparezca, a la nación que vaya, iremos nosotros con él. Y esas insignias de capitán, de general, generales de 5 estrellas, generales de 7 estrellas, esas insignias las luciremos nosotros al lado del rey. Porque esta es la edad más perversa de todas las edades. Esta edad tuvo más tentación. Esta es la edad cuando vino un hombre con tanto renombre y fama mundial como José Branham, engañando al mundo entero, y aún nosotros casi caíamos en eso. Pero la Biblia dice, pero no es posible que sean engañados. Por causa de haber vencido, luciremos insignias doradas al lado del rey en la nación que William Branham se pare a visitar. La sexta dimensión, los ángeles, todo está en silencio, escuchando lo que se está hablando esta noche. Entonces la audiencia es más grande de lo que uno piensa.
De hecho, ahorita me acaba de venir a la mente, no sé si fue mi hermana Elizabeth o alguien que una vez estábamos solos, se hincó aquí y luego vio ángeles o vio la iglesia llena, no recuerdo cómo estuvo. ¿Fueron ángeles? ¿Algo así? Bueno, fue algo de hace muchos años, que precisamente estaba preocupada porque veía que nadie venía a la iglesia, que éramos bien poquitos, nadie nos visitaba. Y en eso estaba orando aquí cuando de repente empezó a sentir que había demasiada gente adentro de la iglesia. Hermanos, yo pienso con todo mi corazón que eso es esos ángeles, esa audiencia que Dios predestinó para escuchar estas cosas. O sea, imagínese, mi señor William Marion Branham, mi Dios, está totalmente al día de todo lo que está pasando aquí. Ya vamos a terminar. Esta es la razón que Dios da su palabra gradualmente. Va en aumento, en aumento, en aumento. Revelaciones que estamos teniendo ahorita nos hubieran matado hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años. Pero esto ya el grano está madurando. De por sí, cuando una revelación nueva viene, cuando estábamos más verdes, nos tambaleaba, pero siendo simiente predestinada, no te queda otra cosa más que regresar a la palabra. Una simiente predestinada regresa a la palabra, y regresa a la palabra, y regresa a la palabra. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que el mensaje de la hora, el último mensaje que iba a ser predicado, fuera un mensaje que cuadrara perfectamente con la palabra. Que para todo existieran las citas de la palabra. Las citas de la palabra, para todo. El apóstol Pablo no tuvo tanto. Eliseo no tuvo tanto. Y muchos de los profetas antiguos no tuvieron tanto para probar sus revelaciones como nosotros hoy. El apóstol Pablo simplemente dijo: hay que quitar la circuncisión, hay que quitar eso de no comer carne, hay que quitar todo eso porque Dios me reveló que es una sombra. Es todo lo que dijo. No tenía extractos de Jesús, porque más bien Jesús dijo que no vine a abrogar la ley, vine a guardarla. Y cualquiera que infrinja el más mínimo de los mandamientos, dijo, no tendrá parte en el reino de los cielos. Algo así dijo Jesús. Y el apóstol Pablo se paró en el púlpito y dijo: eso de los mandamientos, que no matarás, no, eso ya no es hoy, dijo Pablo. Pablo por revelación quitó todas esas cosas, pero nosotros cuando quitamos el bautismo, abrimos la palabra del Señor y el profeta dijo: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley con sus bautismos. De aquí salió eso. Pero hermano, estás quitando la Santa Cena, que porque la verdadera Santa Cena es el menú de 7 platos de los 7 truenos, y estás quitando aquello. Abrimos la palabra del Señor y dijo: todos aquellos que no sabían, hablando de la Santa Cena, aquellos que no sabían qué día deberían lavar los pies, para ellos todo esto ha terminado. Salió de los labios del profeta. Amén. El mensajero de hoy siempre tendrá la escritura para probar lo que está hablando. De hecho, Dios así lo diseña uno. Porque ciertamente cuando yo fui llamado a predicar, yo siempre le dije a Dios: no voy a decir nada que no esté escrito en tu palabra para decirlo. Si yo dije que William Branham es la puerta, aquí abro el mensaje. El profeta dijo: y yo soy la puerta. Si yo dije que William Branham es el Cordero de Dios, el profeta dijo: el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Yo soy el que lo hice. Por eso lo prediqué, porque estaba escrito ahí. Todo lo que hablamos, Dios lo dejó escrito aquí. Pero que el lugar de adoración es William Marion Branham. Sí, el profeta de Dios dice, Juan dijo: estoy seguro que Él es el lugar de oración. Una luz ha descendido del cielo y posado sobre su cabeza. ¿Termina ahí? Si hubiera terminado, lo creyéramos de todas maneras, pero no termina ahí. Dice: hermanos, ya para terminar, ¿no nos has prometido a nosotros un lugar de adoración que derribará todos los antiguos lugares de adoración? O sea, no nomás lo deja en Jesús, sino dice: pero ahora nosotros tenemos promesa de la misma cosa en este día. Gloria a su nombre. Este es el mensaje del atardecer. Pero ahora podemos
Ahora estamos en julio y el grano está maduro y podemos recibir estas cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Realmente, Padre, creemos con toda nuestra alma y nuestro corazón, Señor, que este es el pan de la hora. Sí, Señor. Este es el maná del día, es el maná fresco. Y Padre, tú dijiste que en el vientre de la iglesia estaban saliendo 2 niños. Uno era un Esaú, un hombre limpio y moral, pero no tiene nada de amor por la primogenitura, el sello, el nombre nuevo. Pero el otro es un Jacob, y a mí no me importa quién sea él, dijo, él ama la primogenitura. Creo que somos de ese pueblo, de ese grupo de los Jacob, que amamos esa primogenitura, ese nombre nuevo, esas revelaciones de los truenos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Somos identificados en ese grupo. Estamos identificados en la cueva de Adullam. Ahí nos encontrábamos cuando el gran David, William Marion Branham, nos sacó de ahí para ser parte de su ejército. Somos reclutados por ese gran Cristo, David mismo, para ser parte de ese gran ejército de la 7ª estrella. Dios Todopoderoso, te damos gracias por ello, Padre. Estamos identificados en Rahab la ramera. Estamos identificados ahí, Señor. Estamos identificados en el ladrón al lado derecho de la cruz. Estamos identificados en el publicano, no con el fariseo, sino con el publicano que clamaba y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Estamos identificados con María Magdalena, la mujer de la cual Jesús echó fuera 7 demonios. Ahí estamos identificados. Pero en su condición y todo eso, ella fue la más firme, la que mejor se paró por la revelación del día, por la revelación de la hora. Ella fue la que gritó, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho él? ¿Por qué lo condenan si solo ha sanado a sus enfermos? Solo ha predicado la palabra. ¿Qué ha hecho él? Estamos identificados en María Magdalena. En esta noche, Padre Celestial. Y te doy gracias por esa audiencia, Señor. No. De hecho, no, la mente humana no puede concebir lo que está pasando ahorita. Mi propia mente no lo puede concebir. Solo sé que está pasando y lo creo. Yo sé que hay huestes celestiales de billones de ángeles. Pero no puedo concebir que Dios los tenga en silencio, escuchando las revelaciones sobre quién es William Marion Branham. Mi mente no lo puede concebir, pero es la verdad y lo creo, Padre. Sé que eso está pasando. Te doy gracias por ello, Padre. Vamos a ser despedidos, no de tu presencia, solo de este lugar, en el nombre poderoso del Señor William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga, hermanos.